Tengo que grabar. Me acabo de menos mal. Por lo menos voy a explicar el ejemplo que donde quedé ayer. Bueno, el ejemplo que vamos a hacer del método de variación de parámetros es i2' menos 3i' más 2i igual a e elevado a 3x partido por 1 más e elevado a x. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar la solución de la ecuación homogénea, o sea, el i2' menos 3i' más 2i, pero igualada a 0, o sea, sin considerar la función que está acá. Escribo la ecuación característica, ¿cierto? Que es m cuadrado menos 3m más 2 igual a 0. Y ahora trato de resolver esta picante ecuación de segundo grado. Por ejemplo, aquí yo utilicé el método de la factorización. Entonces factoricé, me quedó m menos 2, m menos 1 igual a 0. Entonces significa que m vale 1 y el otro m vale 2. Por lo tanto, mi solución homogénea es c1 por e elevado a x más c2 por e elevado a 2x. Y esta es la solución homogénea. ¿Qué fue lo que yo hice? Porque aquí el orden también va a depender de usted y los resultados tienen que ser los mismos. Yo al i1 le llamé e elevado a x y al i2 le llamé e elevado a 2x. Profe, ¿y si yo al i1 le hubiera llamado e elevado a 2x y en el otro hubiera puesto el e elevado a x? Bueno, usted tiene que seguir su ejemplo de acuerdo al orden que usted le dio. El resultado final tiene que ser el mismo. ¿Ya? Entonces, en mi caso, el i1 es el e elevado a x y el i2 es el e elevado a 2x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar cuánto vale el Wronskiano, ¿ya? Entonces, el Wronskiano de las soluciones e elevado a x y e elevado a 2x era la determinante de, entonces acuérdense que en la primera fila van las dos funciones y en la segunda fila van sus derivadas. La derivada de e elevado a x es e elevado a x y la derivada de e elevado a 2x es 2e elevado a 2x. Se resuelve la determinante que es multiplicar e elevado a x por 2e elevado a 2x, que me da e elevado a 3x, menos la multiplicación cruzada del e elevado a x con el e elevado a 2x, que me da e elevado a 3x. Y la resta de 2e elevado a 3x menos e elevado a 3x claramente es e elevado a 3x. Listo. Tengo el Wronskiano, entonces ahora voy a calcular quién es el C1'. Por fórmula dijimos que el C1' era menos I2 por f de x partido por A por el Wronskiano. Entonces tenemos menos. ¿Quién es el I2? El I2 claramente es el e elevado a 2x. Por, ¿quién es la función? Aquí la función es e elevado a 3x partido por 1 más e elevado a x. Abajo, ¿quién es A? A se supone que es el que acompaña al I2', que en este caso es 1, por eso no se escribe. Y el Wronskiano, en este caso, sería e elevado a 3x. Entonces, el e elevado a 3x que está acá arriba, con el e elevado a 3x que está acá abajo, se van a ir y me va a quedar la expresión menos e elevado a 2x partido por 1 más e elevado a x. Entonces, esta expresión corresponde a la derivada de C1. Como yo quiero conocer C1, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a integrar. Y por eso me quedó menos la integral de e elevado a 2x partido por 1 más e elevado a x por dx. Entonces lo que voy a hacer ahora es decir que u es el 1 más e elevado a x. ¿Cierto? Si paso el 1 restando, me queda que u menos 1 es e elevado a x. Y si ahora diferencio, me va a quedar de u, me va a quedar e elevado a x por dx. Entonces, C1 es igual a menos la integral. Si ustedes se acuerdan, e elevado a 2x es lo mismo que e elevado a x por e elevado a x. Entonces, uno de esos e elevado a x se transformó en u menos 1. Y el otro e elevado a x, al mezclarlo con el de x, se transformó en el de u. Y dijimos que el 1 más e elevado a x era u. Ahora voy a separar. Entonces voy a tener u partido por u, que es 1, la integral de 1 va a ser u, con el menos de afuera, menos u. Aquí me va a quedar 1 partido por u negativo, con el menos de afuera me va a quedar positivo. Y la integral de 1 partido por u es logaritmo natural de u. Sin embargo, ¿quién era u? U es 1 más e elevado a x, por eso me quedó menos paréntesis 1 más e elevado a x, más logaritmo natural de u, que el u en este caso es 1 más e elevado a x.
Entonces ahora simplemente reordené, escribí primero el logaritmo natural, después escribí menos 1 menos c elevado a x. ¿Qué encontré acá? ¿Quién es el C1? Hasta acá, ¿alguna duda? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna sugerencia? Profe, Dígame. entonces, también nos puede dar la solución esa homogénea a la ecuación característica, nos puede dar con términos en I, ¿no? Solo tenemos que escoger el I1 y el I2. Claro. Por ejemplo, en mi caso, para mí el I1 era el e elevado a x y el I2 es el e elevado a 2x. Si tú me dices, profe, pero yo lo hice al revés, para mí el I1 era el e elevado a 2x y el I2 era el e elevado a x, lo que te va a dar distinto van a ser los C1 y los C2. Entre comillas distintos, pero cuando tú lo reemplazas al final, el último resultado tiene que ser igual en cualquiera de los dos casos. Pero en ese caso, entonces el C1 trabajaría con el I1 o con el I2. El C1 trabajo con el I2. Digamos, si yo escojo el I1, yo lo escojo como si fuera su I2, el de usted. Ya, es que ese es el... Claro, aquí va a ser lo mismo, solo que te va a quedar negativo y el otro va a ser positivo. Pero cuando lo multipliques con el original, te va a dar lo mismo que tengo yo. Por eso te digo, da lo mismo quién es para ti. Lo importante es que para ti tienes que definir bien quién es tu I1 y quién es tu I2. Que no tiene por qué ser los mismos que los míos. O sea, los mismos son, porque es la misma cuestión, solo que da vuelta. ¿Cachai? Pero sí tienes que tener bien definido quién es tu I1 y quién es tu I2. O sea, si tú haces el mismo ejercicio y me lo quieres copiar a mí, o quieres verificar conmigo, lo primero que tenéis que verificar es si yo tomé el mismo orden del I1 y el I2 que tú. Porque si no, nos van a dar cosas distintas en los C. Pero en el resultado final nos va a dar exactamente lo mismo. Ok, profe. ¿Ya? Bien, este entonces es C1. Vamos ahora con el C2. La fórmula del C2' es I1 f de x partido por A por el Wronskiano. En este caso, para mí, el I1 fue el e elevado a x. Por eso dice e elevado a x. Por f de x, que es e elevado a 3x, partido por 1 más e elevado a x. Abajo, el a que vale 1 y el Wronskiano que nos había dado e elevado a 3x. El elevado a 3x se va con el elevado a 3x de arriba. Me queda e elevado a x partido por 1 más e elevado a x. Entonces el C2' es e elevado a x partido por 1 más e elevado a x. Entonces ahora ¿qué hago? Integro para que me dé solito el C2. La integral de e elevado a x partido por 1 más e elevado a x de x va a ser igual a... Si digo que u es 1 más e elevado a x, mi du es e elevado a x de x. Entonces me va a quedar simplemente la integral de e elevado a x por dx es du y el 1 más e elevado a x que sería u. Y la integral de du partido por u es logaritmo natural de u. ¿Y quién era u? 1 más e elevado a x. Listo. Entonces encontré quién es mi C2. Entonces ya sé quién es mi C1 y ya sé quién es mi C2. Entonces ahora encuentro la solución general, que sería la solución de la homogénea, que según yo habría dicho que era C1 por e elevado a x más C2 por e elevado a 2x. Más la misma expresión, solo que ahora cambio el C1 por el C1 que encontré, que sería el logaritmo natural de 1 más e elevado a x menos 1 menos e elevado a x, que es el que está ahí, multiplicado por el e elevado a x, más, y ahora cambio el C2 por el C2 que encontré, que era logaritmo natural de 1 más e elevado a x por e elevado a 2x. Entonces, bueno, aquí lo único que hice fue haber multiplicado el e elevado a x, entonces me quedó C1 elevado a x más C2 elevado a 2x, e elevado a x por el logaritmo natural de 1 más e elevado a x, e elevado a x por menos 1 que me dio e elevado a x negativo, e elevado a x por e elevado a x que me dio menos e elevado a 2x más e elevado a 2x logaritmo natural de 1 más e elevado a x. Profe, yo lo quiero factorizar, factorícelo. Profe, yo quiero agrupar, agrupe. Usted haga lo que se le ocurre, pero esta es la solución general de esta ecuación
diferencial. Que esta ecuación diferencial, por el método del coeficiente indeterminado, no hubiéramos podido resolverlo, porque la función no tiene la estructura de ese método. Y por eso tuvimos que usar el de variación de parámetros. ¿Hasta acá alguna duda del cómo se resolvió? Yo tengo una pequeña duda en qué es lo que es el A, o cómo se obtenía el A. Ajá, mira. Dice CA A I2'. O sea, el A es el que acompaña al I2'. Ya. ¿Y quién acompaña al I2'? Un Wander. Eso vale uno. Ya. ¿Cachai? Ya. Gracias, profe. Ya. Buena duda, porque a pesar de que se ve trivial, no es tan trivial. Y de hecho es importante el A. Bien, ¿alguna duda? ¿No? Bien, entonces ahora vamos a utilizar el método de variación de parámetros para resolver estas dos ecuaciones. Entonces, la voy a escribir acá para después poderla tener listo. Entonces, la ecuación que vamos a analizar muy bien. La ecuación que vamos a analizar es I igual a. ¿Naón de I? I2' es I2' menos 2i' más i igual a 2x, ¿ya? Y esta es la ecuación que tienen que resolver. Lo único que les voy a recordar es que el C1' es menos I2 f de x partido por a por el Wronskiano, y el C2' es I1 por f de x partido por a por el Wronskiano. ¿Sí? Eso. Entonces, primer paso, resolver la EDO homogénea. O sea, resolver I2' menos 2i' más i igual a 0. 2 minutos para eso. Desde ahora ya. ¿Ya? ¿Lo hicieron? ¿Cómo se resuelve esto? Ecuación característica, m cuadrado menos 2m más 1 igual a 0. Esto es lo mismo que m menos 1 al cuadrado igual a 0, por lo tanto, eso significa que m vale 1. Por lo tanto,
una de mis soluciones es e elevado a x, y como esta se va a repetir, entonces acá tengo que agregar una x. Entonces acá tenemos quién es I1 y aquí tenemos quién es I2. Segundo paso, hay que calcular el Wronskiano entre estas dos soluciones. ¿Sí? Recuerden que arriba van las funciones y abajo van su derivada. Y luego determinan la determinante. 2 minutos para ello, para calcular el Wronskiano, desde ahora ya. Bien, chicos. ¿Cómo sería el Wronskiano? Entonces, como les dije, arriba va la función y abajo van sus derivadas. La derivada de elevado a x es elevado a x, pero la derivada de él sería derivar el primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces ahora cuando multiplique cruzado va a quedar e elevado a 2x más x por e elevado a 2x menos x elevado a 2x. Entonces él se va con él y el Wronskiano simplemente me quedó e elevado a 2x. ¿Sí? Algo importante que vamos a acotar acá es que el a vale 1. ¿Cierto? Listo, entonces estamos al otro lado. Porque C1' es menos I2. En este caso I2 es x elevado a x por la función. En este caso la función es 2 partido por el Wronskiano, que nos dio elevado a 2x. Entonces aquí tenemos menos 2x cuadrado y e elevado a x dividido por e elevado a 2x es e elevado a menos x. Por lo tanto, el C1 es igual a menos la integral, menos 2 integral de x cuadrado por e elevado a menos x de x. Entonces, ¿cuál es la pega? Integrar. ¿Sí? Bien. Les doy... Bueno, y el C2' por fórmula es... Dígame. ¿Nada? Bueno, el C2' es I1, que en este caso es
e elevado a x por el f de x, que son 2x, partido por el Wronskiano. Bueno, la que vale 1. Entonces aquí me queda 2x elevado a menos x. Eso significa que el C2 es 2 integral de x por e elevado a menos x de x. Entonces, ¿cuál es su pega? Su pega es encontrar quién es C1 y quién es C2. ¿Sí? 5 minutos para resolver las dos integrales. ¿Sí? 18, 18, 19, 20, 21, 23. A las 18:24. Desde ahora ya.
Bien. ¿Cuánto les dio? Primera pregunta. ¿Alguien de los presentes necesita que yo realice la integral? ¿O simplemente les puedo decir cuánto da el resultado? Por mi parte, yo creo que el resultado. Ya. ¿Alguien necesita que realice la integral o simplemente les doy el resultado? Para después ver la profe en la clase, yo creo que sí, ¿no? O sea, ¿quieres que haga la Para ver integral? la... Sí. Ya. No, eso no hay problema, pues. Por eso les pregunto. Entonces vamos a resolver la integral. Entonces vamos a partir por C1, ¿ya? Entonces C1 es menos 2 integral de x cuadrado elevado a menos x de x. Claramente esta se resuelve utilizando integración por partes, ¿cierto? Entonces vamos a definir quién es un u, quién es el du, vamos a definir el dv y vamos a definir el u. El du le vamos a llamar al x cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando calcule su diferencial le voy a bajar de grado, esa es la gracia. Y el dv por ende va a ser e elevado a menos x de x. Entonces su integral es menos e elevado a menos x. Entonces ahora tenemos menos 2 paréntesis. Y ahora usamos la fórmula de la vaga. Una vaga. O sea, me va a quedar menos x cuadrado elevado a menos x menos la integral de v partido por du, vestida de uniforme. Entonces, este 2 va a salir fuera, este menos va a salir fuera, que me va a quedar más, y me va a quedar x elevado a menos x de x. ¿Cierto? Me volvió a quedar otra integral que también se puede resolver por partes. Entonces acá vamos a decir que u va a ser x, por lo tanto du va a ser dx, con eso hice desaparecer la x. El dv es e elevado a menos x y el v es menos e elevado a menos x, porque es la integral del e elevado a menos x, ¿cierto? De nuevo, una vaga, entonces me queda menos x elevado a menos x menos integral vestida de uniforme. El menos sale afuera, aquí queda más, y aquí me va a quedar e elevado a menos x por dx. Por lo tanto, me queda menos 2 paréntesis menos x cuadrado elevado a menos x más 2 paréntesis, o sea, llave, menos x elevado a menos x, y esta integral es menos elevado a menos x. Entonces ahora multiplicamos, menos 2 por menos me va a dar más, entonces 2x cuadrado elevado a menos x, menos 2 por 2 son menos 4, con este menos me va a quedar más 4x elevado a menos x, y me va a quedar más 4 elevado a menos x. Y con eso encontré quién es el C1. ¿Alguna duda respecto a cómo encontré C1? No, profe. No, perfecto. Si no hay ningún problema en que tengamos que resolver la integral. ¿Ya? Mientras les quede claro, eso lo hagan. Bien, el C2 era la integral, era 2 integral de x elevado a menos x de x. Si usamos esta misma estructura, ¿cierto? Que en el fondo viene de lo mismo, vamos a tener 2 paréntesis, una vaga, o sea, menos x elevado a menos x, menos integral, el menos va a salir fuera, me queda e elevado a menos x de x, y por lo tanto aquí me queda 2 paréntesis menos x elevado a menos x menos e elevado a menos x. Así que el C2 es menos 2x elevado a menos x menos 2 elevado a menos x. De ahí encontramos quién es el C2. Por lo tanto, ¿quién es la solución general de la ecuación? Entonces, si subimos, la ecuación homogénea era
C1 por e elevado a x más C2 por x elevado a x. O sea, era C1 por e elevado a x más C2 por x elevado a x. Recuerden que este era el I1 y este era el I2. Más, entonces ahora tengo que escribir el C1 completo. El C1 completo, según lo que yo calculé, son 2x cuadrado elevado a menos x más 4x elevado a menos x más 4 elevado a menos x por el I1, que es e elevado a x, más. ¿Qué tengo que escribir ahora? El C2. ¿Quién es el C2? Menos 2x elevado a menos x menos 2 elevado a menos x. Y eso multiplicado por el I2, que es x elevado a x. Entonces ahora tenemos C1 elevado a x más C2 x elevado a x más. Cuando multiplique e elevado a x acá, se van a anular, por lo tanto me van a quedar 2x cuadrado. Cuando multiplique el elevado a x acá, se va a ir, por lo tanto me va a quedar más 4x. Cuando multiplique el elevado a x acá, se va y me queda más 4. Cuando multiplique x acá, se van a ir las e y me va a quedar menos 2x cuadrado. Cuando multiplique el con el acá, me va a quedar menos 2x. Si se dan cuenta, los 2x cuadrados se van, el 4x con el 2x se van, quedando un 2x. Entonces, por lo tanto, mi solución particular es C1 elevado a x más C2 x elevado a x más 2x más 4. Y ahí tenemos la solución de la ecuación. Si ustedes miran esta ecuación, originalmente, esta ecuación, y si miran el f de x, se pueden dar cuenta que el f de x es de forma lineal. O sea, bastaba con yo proponer la solución particular como ax más b, haber reemplazado acá, y obtener el a y el b, y obtener la solución. Y les apuesto que con el método de los coeficientes indeterminados, hubieran llegado a esta misma solución. La misma. ¿Cuál es el detalle? El detalle es el que les dije. El detalle es que este método es genérico. O sea, aquí dio así y lo usé netamente para que sepan cómo se ocupa el método. Pero aquí claramente era mucho más fácil ocupar el método de los coeficientes indeterminados que el de variación de parámetros. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Ah, sí, profe. Justo eso le iba a decir. ¿Este sirve incluso para ocupando el otro método? Sí, O sea, si ocupamos el otro... Ah, ya. Y tiene que dar igual. tiene que dar exactamente lo mismo. Porque son métodos, pero la resolución final es la misma. Por ejemplo, si en una prueba usted nos pediría en resolver en cualquier método, porque este método creo que, bueno, para mí me parece más fácil, porque al otro hay que buscar qué cosa, con qué reemplazar, si es polinomio, si es exponencial. Por ejemplo, para mí, para esta ecuación, yo hubiera ocupado el método de coeficiente indeterminado, porque eso me lo ha hecho más fácil. Lo cual va siempre a depender del enunciado. Pues si el enunciado les dice, resuelve utilizando el método de variación de parámetros, sonaron, tienen que usar este método. Si les dice, resuelve la ecuación usando el método de coeficiente indeterminado, sonaron, tienen que usar el método de coeficiente indeterminado. Ahora si dice, resuelva la siguiente ecuación diferencial de segundo orden, de coeficientes constantes, no homogénea, lineal, y ahí ocupan cualquiera de los dos métodos de acuerdo al que más les acomoda. Pero no solamente eso, sino que también tienen que considerar si el método del coeficiente indeterminados sirve. Recuerden que el método de coeficiente indeterminados sirve para polinomios, que es este caso, sirve para exponenciales, pero de forma lineal, o sea, un e elevado a x partido 1 más e elevado a x como recién, ese no sirve. Y sirve para senos y cosenos. O sea, les aparece una tangente acá y fuera. Ya no van a poder usar ese método. Por eso el método de coeficientes indeterminados es súper específico. ¿Ya? En cambio, este método no, pues, es genérico.
¿Sí? Bien, veamos, este caso de acá los voy a dejar resolverlo a ustedes solitos y les voy a dar 10 minutos para ello, ¿ya? Les voy a escribir igual la fórmula, la pizarra y todo, pero quiero que lo analicen bien, que lo piensen bien. Si tienen dudas me pueden hablar, yo estoy conectado todo el rato, solo que con el micrófono apagado para no interrumpir, digamos, lo que están pensando, ¿ya? Pero si me hablan, yo conecto el micrófono y les respondo, ¿ya? Por si acaso. Esta ecuación dice I2' más I igual a secante al cuadrado de X. Recuerden solamente que el C1' es menos I2 por F de X partido por A por el Wronskiano y que C2' es I1 por F de X partido por A por el Wronskiano. ¿Sí? Este caso, por ejemplo, no puede ser resuelto con el método de coeficientes indeterminados. ¿Por qué? Porque no dice seno coseno, dice secante. Y por si fuera poco, está al cuadrado. Entonces se dan cuenta que aquí estoy obligado a utilizar el método de variación de parámetros. No me queda otro. Porque por el otro método no lo voy a poder encontrar la solución. 10 minutos, ya. Si alguien tiene dudas, me responde. Voy a pausar el video para que no sea tan largo, ¿ya? Desde ahora, ya. Ya. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, primero resolvemos la ecuación homogénea, que es I2' más I igual 0. Escribimos la ecuación característica, que es m cuadrado más 1 igual 0, por lo tanto m es raíz de menos 1, que es i. Como esto solamente tiene una parte imaginaria, que es 1, por lo tanto mis soluciones serían C1 coseno de x más C2 seno de x. Y eso vendría siendo mi solución homogénea, donde mi I1 vendría siendo el coseno de x y mi I2 vendría siendo el seno de x. Luego calculo el Wronskiano, ¿cierto? El Wronskiano es coseno de x, seno de x, abajo sus derivadas, por eso quedó menos seno de x y coseno de x. Calculo la determinante, coseno por coseno me quedó coseno cuadrado de x, menos seno de x por seno de x, que me da menos seno de x cuadrado, con el menos de la fórmula es más, y coseno cuadrado más seno cuadrado es one direction. Entonces ahora si quiero calcular C1', la fórmula es menos I2, que en este caso I2 era seno de x, por la función que es secante cuadrado de x, partido por A, que es 1, y por el Wronskiano, que es 1, por lo tanto me queda menos seno de x por 1 partido por coseno cuadrado de x, porque la secante es 1 partido por coseno cuadrado de x, y por lo tanto el C1 me quedó menos la integral de seno de x partido por coseno cuadrado de x de x. Entonces en este caso decimos que u es el coseno de x, por lo tanto el de u es menos seno de x de x. Entonces el menos, el seno y el de x pasa a ser el de u, el coseno pasa a ser u al cuadrado. La integral de 1 partido por u cuadrado es menos 1 partido por u. El u es el coseno de x y 1 partido por coseno de x es secante de x. Vamos al C2. El C2' por fórmula era I1, que es coseno de x, por la función que es secante cuadrado de x, partido por A, que es 1, por el Wronskiano, que es 1. Secante cuadrado es 1 partido por coseno cuadrado, que al simplificarlo con el coseno me queda 1 partido por coseno, y eso es secante. Por lo tanto, el C2 es la integral de la secante. ¿Alguien sabe cuál es la integral de la secante? Si no me equivoco, es esta. A ver, les digo al tiro. Derivada del logaritmo natural de secante de x más tangente de x por la derivada de secante es secante por tangente más la derivada de la tangente que es secante cuadrado de x, entonces factorizo por secante de x, me queda tangente más secante, o sea, con el de abajo, sí, esa es. Y ahí encontramos quién es C2. Es una integral por tabla, así que ya, perfecto. Bueno, entonces ahorita estamos listos para escribir la solución. Porque y entonces sería C1 por coseno de x, eso habíamos dicho, más C2 por seno de x, más. Entonces ahora viene C1. Para nosotros C1 era menos secante de x por el I1, que es
coseno de x, más el C2, que es logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x, por el seno de x. Bueno, secante por coseno es 1, así que mi solución se transforma en C1 coseno de x más C2 seno de x menos 1 más logaritmo natural de la secante de x más tangente de x por el seno de x. Y ahí tenemos la solución general de esta ecuación diferencial. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí, profesor? ¿Estamos listos? Perfecto. Listo, listo. ¿Cómo se hace? Bien. Entonces, hasta acá terminamos la materia asociada a las ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes y las no homogéneas. Ya con los dos métodos que son el método de variación de parámetros y el método de los coeficientes indeterminados. Voy a avanzar un poquito más hasta las 7 y no sé si les tinca que dejemos esta media hora de clases para revisar las pruebas. Bueno, obviamente ya avisé, así que a las 8 igual voy a estar conectado, pero el que Sí, quiera... profe, mejor. Mejor. A las 8 igual me voy a conectar, pues si igual tengo que hacerlo porque les avisé a todos, pero por último, así los que ya están presentes se van a poder retirar. Además, ¿por qué? Porque la próxima semana no hay clases. Entonces tampoco quiero llenarlos de materia ahora y la próxima semana no entra. Esta parte, a pesar de que la voy a enseñar hoy día, que son sistemas de ecuaciones diferenciales, no entra en el control del viernes, a ver, 13, 21, no. No, viernes 20 al viernes 27, ¿ya? No entra en el control la parte de sistemas, por si acaso, ¿ya? Hoy día les voy a dejar en todo caso por mensaje de intranet cuándo es el control y qué es lo que entra, ¿ya? Por si acaso. Lo que vamos a hacer hoy día es ver una parte nomás de esto, ¿ya? Y el martes de vuelta de vacaciones si lo retomamos. Ya va a ser más rápido y más fácil ver. La verdad es que este método, vamos a ver dos tipos de métodos de resolución de problemas de sistemas de ecuaciones diferenciales. Uno que tiene que ver con el método de eliminación que se llama, y el otro que se llama el método de los valores y vectores propios. ¿Ustedes alcanzaron a ver valores y vectores propios en álgebra lineal? ¿O ni siquiera saben lo que es eso? ¿Alguien sabe lo que son los valores o vectores propios? Que se supone que se ven en álgebra lineal. Creo que tengo un vago recuerdo de los valores y vectores propios. No. Bueno, de todas maneras, lo vamos a recapitular, ¿ya? Ahí se van a dar cuenta que este método, a mi gusto, es más fácil que el otro, ¿ya? El otro es más engorroso, ¿ya? Pero es más, el otro es como más homogéneo, digamos, para todo, digamos. Bueno, este también. Bueno, cuando yo tengo un sistema de ecuaciones diferenciales, por ejemplo acá, ¿por qué se llama sistema de ecuaciones diferenciales? Porque son dos ecuaciones que tienen la variable en común es el t, y las funciones, en este caso, vendrían siendo el x y el y. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo dos ecuaciones que tienen una ecuación diferencial asociada al x y asociada al y. Entonces, aquí no hay llegar y resolver la primera y la segunda y listo, sino que tenemos que buscar una forma de encontrar quién es el x y quién es el y. Tal cual como un sistema de ecuaciones normales, en donde yo puedo usar el método de reducción, el método de sustitución, el método de igualación, qué sé yo. El método de eliminación que vamos a ver para resolver ecuaciones diferenciales, o sea, sistemas de ecuaciones diferenciales, se parece mucho al método de eliminación o el método de reducción, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir con el caso 1 y el más sencillo, pero entendiendo este caso, en realidad los otros son triviales. Dice transformar un sistema de ecuaciones en una EDO homogénea de coeficientes constantes. Ese es el caso. Dice, primer paso, escribe la EDO utilizando el operador diferencial D.
¿Ya? Si no se acuerdan, lo vamos a repasar en el ejemplo. Después dice, resuelve el sistema utilizando el método de eliminación de un sistema de ecuaciones normales. O sea, tengo el E, voy a tener el X, voy a tener el Y, entonces para que yo pueda eliminar uno de los dos, necesito que tengan el mismo coeficiente, pero con signos contrarios. Eso, así, tal cual lo que le estoy diciendo, así es. Después dice, resuelve la EDO homogénea con coeficientes constantes, porque una vez que reduzcamos a una sola ecuación, me va a quedar una ecuación con pura X o una ecuación con puras Y, y por lo tanto lo que voy a hacer ahora es resolver esta ecuación diferencial usando el método que ya conozco. Y después que tengo esa solución, determino la otra. Veamos este ejemplo. La ecuación, el sistema de ecuaciones que quiero revisar es dx a dt igual a 3y, de y a dt igual a 2x. ¿Sí? Entonces voy a copiar la misma ecuación. Lo primero que voy a hacer es pasar el 3y para el otro lado y el 2x para el otro lado. Bueno, en este caso pasé el de y a dt para la derecha y después puse el igual al otro lado. Por eso me quedó dx a dt menos 3y igual a 0 y el 2x menos de y a dt igual a 0. Lo que voy a hacer ahora es ocupar el operador d. Recuerden que el operador d está asociado a la diferencial o a la derivada. Entonces, por ejemplo, dx a dt yo lo puedo escribir como dx, donde la d vendría siendo el d de arriba con el dt de abajo. Entonces, todo eso se transforma en una d. Y al ladito tengo la x menos 3y igual a 0. Abajo tengo 2x menos lo mismo, el d con el dt de abajo se transforma en la d, el operador diferencial, por y igual a 0. Entonces, si ustedes se olvidan un rato que el d es un operador y pensamos en el d como un número, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a eliminar acá la y. Entonces necesito que arriba haya una d y abajo haya un 3d, porque arriba me quede 3d y abajo 3d. Y como son del mismo signo, voy a multiplicar por menos 3 abajo para que me vaya un más 3. Entonces, d por d, d cuadrado, por x, menos 3 por y por d, me va a quedar menos 3d y igual a 0. Abajo, menos 3 por 2 son menos 6 y x, y menos 3 por menos di me queda más 3di. Sumo hacia abajo, entonces ¿qué pasa con los di? Se van los di, me queda d2x menos 6x igual a 0. ¿Qué es lo que es d2x? d2x es, ahora me acuerdo de la diferencial, d2 significa que es la segunda derivada de x. Entonces d2x ahora se escribe como x2', menos 6x igual a 0. Entonces, si se fijan bien, esta es una ecuación homogénea de coeficientes constantes, ¿cierto? Y de segundo orden. Entonces estamos del otro lado, porque ahora ¿qué tengo que hacer? Escribir la ecuación característica. ¿Cómo era la ecuación característica? La segunda derivada estaba asociando al m cuadrado y el x estaba asociado al 1, por lo tanto acá tengo m cuadrado menos 6 igual a 0. El 6 pasa sumando, saco la raíz cuadrada y aparece un más menos raíz de 6. Por lo tanto, ¿cuál es la solución de la ecuación homogénea? C1 elevado a raíz de 6 por t, porque ahora t es la variable, más C2 por e elevado a menos raíz de 6 por t. ¿Quién vendría haciendo eso? Vendría siendo la x, porque estoy resolviendo la ecuación diferencial asociada a la x. Listo, encontré la x. Yo quiero encontrar la y ahora. Toma la primera ecuación. La primera ecuación dice dx a dt igual a 3y. Entonces ahora, calcula quién es dx a dt. O sea, ¿qué tengo que hacer con esta ecuación? Derivarla con respecto a t. Entonces, cuando la derive con respecto a t, la derivada del e elevado a raíz de 6t me va a quedar raíz de 6 por e elevado a raíz de 6t con el c1. El otro me va a quedar e elevado a menos raíz de 6t con el C2, entonces derivo, eso me queda menos C2 raíz de 6 por e elevado a menos 6 raíz de 6t, y eso es igual a 3i. Y como quiero encontrar el i, ¿qué estoy haciendo con el 3? Multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Y aquí encontré entonces el i. Entonces tengo la solución del x y la solución del i. Y pavo. Y con eso encontré la solución del sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Muy difícil?
¿No? ¿No es cierto? Ya. Entonces ahora quiero que resuelvan ese. Mientras estoy revisando las pruebas de sus compañeros, me gustaría que el resto esté haciendo ese ejercicio que está ahí. ¿Ya? Ya, voy a abrir entonces Internet. ¿Ya lo copiaron? De hecho, lo voy a escribir en el chat para que no se olvide. Está chat. Entonces, es de x a dt igual a 2i y de i a dt es igual a menos 4x. ¿Sí? Ya. Voy a dejar de compartir porque si no van a ver mi e-learn. Después me lo van a hackear. No. No, cerré la cuestión que soy tarado. Ahí está. Ya. ¿Estamos en Edo? Sí. Ya, ¿quién tiene dudas? ¿Quién dijo Yo, yo? profe. Ya. Yo. Nicolás Dale. Domínguez. Primero, Nicolás. ¿Te molesta que comparta pantalla? ¿No? ¿No? Ya, perfecto. Ya, Nicolás, ¿qué pregunta era la que tenías problema? La 3, creo. Ya, vamos a revisar el tiro. Voy a dejar de grabar ya, pues igual.